Vamos a continuar entonces con el tercer bloque de esta jornada y para ello voy a invitar al moderador del mismo, quien es Alfredo Esteves, que es médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires, productor ganadero, asesor de empresas ganaderas, director de cabaña y estancia El Mangrullo, presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara y vicepresidente de la Federación Mundial de la Raza Bonsmara. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de moderar este bloque. Bueno, yo soy miembro del foro y este bloque se va a referir a la situación y oportunidad de mercados externos, por lo cual voy a invitar a Mariano Echeverri, a Carlos Munar y a Raúl Rocatariata a esta mesa. Ellos se van a referir a los mercados externos, a las dificultades, a los avances que tenemos en este sentido. El foro siempre, desde hace mucho tiempo, ha tratado de mejorar y ayudar en los protocolos, tratando de interactuar con la función pública para facilitar el acceso a los mercados externos. Así que, sin más, voy a pedirle a Mariano Echeverri que haga su exposición. Mariano es ingeniero en producción agropecuaria, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA, es director ejecutivo de Cavia y vicepresidente del Foro Argentino de Genética Bovina. Bueno, buenas tardes. Mientras ponen la presentación en pantalla, quería hacer una pequeña introducción. Yo voy a estar hablando de exportación de genética argentina y un poco sobre el mercado internacional de genética. El título de esta jornada es Frontera Genómica. Yo no voy a hablar de genómica, pero sí voy a hablar de frontera y cómo tenemos que hacer para traspasar las fronteras y poder llegar con nuestra genética a la mayor cantidad de lugares posibles. La exportación o el intercambio de genética bovina existe desde hace muchísimos años, inclusive ya en la antigüedad. En un comienzo, los pueblos intercambiaban genética a través de sus animales. Esto conllevaba a largas travesías para transportar los animales y un costo quizás importante. En tiempos más modernos, con el advenimiento de las biotecnologías de la reproducción, en especial la inseminación artificial y la transferencia de embriones, se ha facilitado muchísimo ese intercambio y pudiendo llegar a lugares muy distantes en plazos muy cortos y con una gran economía. Entonces decimos que tenemos tres maneras de comerciar la genética: a través de semen, embriones o animales en pie, en este caso reproductores. Y ahí tenemos tres segmentos de nuestra cadena productiva, donde en cualquiera de los tres segmentos podemos usar todos los productos, pero es en la punta de la pirámide donde se hace la mayor cantidad de inversión en genética para luego que ésta sea derramada en el resto de las categorías. Para ver un poco dónde estamos parados, cuál es la situación de Argentina en cuanto a la comercialización de genética bovina, no existe información oficial. La información que ustedes ven ahí en el slide es una información recabada, la que tiene que ver con semen, por la Cámara de Inseminación Artificial. Esta es información que la Cámara viene juntando desde el año 2001
a través de sus asociados. Si bien no es el total del país, esto representa aproximadamente entre un 70 y un 80% del mercado total formal de la Argentina. Como podemos ver, el total para el año 2017 fue de 6 millones, casi 700.000 dosis de semen totales, entre las cuales el 54% son razas de carne y el 45% razas lecheras, con la única salvedad que 700.000 dosis que exportamos, que están aquí abajo, en su mayoría, casi las 700.000, son de carne. Por lo tanto, en el mercado interno, si le restamos esas 700.000 dosis, quedamos con un 50% de carne y de leche de utilización en el mercado argentino. Yendo a las exportaciones, casi 705.000 dosis se exportaron en el año 2017 por un total de $2,5 millones. Acá la información, como pueden ver, está un poco dividida. Normalmente utilizaba la información de aduana, pero a partir de mediados del 2017, aduana dejó de publicar la información de todos sus productos, por lo cual está un poco dividida las fuentes de información, esto a través de SENASA, las cantidades exportadas, y en cuanto a los montos, son tomados de Naciones Unidas, que a su vez reciben la información de cada país, así que hubo que hacer alguna triangulación para poder obtener la información. Entonces, 700.000 dosis de semen en el año 2017, 2.500 embriones, aquí no hay valor, pero básicamente porque no representa un gran monto y evidentemente no es llevado por Naciones Unidas esta estadística. Y en reproductores, como pueden ver, muy bajos, 168 cabezas por un total de casi $750.000. Acá podemos ver un poquito más qué es lo que ha pasado con cada uno de los productos. Hasta acá no sabemos si estos números que vieron recién es mucho, es poco, cómo estamos con respecto al mundo y demás. Eso vamos a ver ahora en las siguientes slides. La exportación, como pueden ver ahí, no interesa demasiado los números, sí lo que interesa es la tendencia que tenemos. Si ven, aquí en el año 2001 exportábamos menos de 50.000 dosis de semen. A partir de ahí comienza un crecimiento para luego amesetarse en alrededor de las 500.000 dosis, perdón, aquí abajo, estos son los valores, 500.000 dosis, para luego en los últimos años crecer levemente hasta llegar a las 700.000 actuales. Uno de los factores, 2001, tiene que ver con tema de tipo de cambio. A partir de ahí ya fueron más competitivos nuestros productos en el mercado internacional y también una mejora en temas sanitarios, por lo cual empezamos a acceder a otros mercados. Si queremos ver cuáles son los destinos del semen bovino, esto es del 2016, no es del 2017, por lo que les dije de la información de aduana, pero no va a cambiar mucho los destinos, ya que en general más del 90% todos los años son exportados al Mercosur, como ustedes pueden ver ahí, y en menor importancia a otros países como Colombia y Bolivia. Con los embriones hay una situación similar, como pueden ver, en el 2001 nuevamente, poca exportación, empieza a crecer. Aquí tenemos algunos años con algunos crecimientos puntuales para luego estabilizarse en alrededor de 3.000 embriones anuales la cantidad exportada en los últimos años. Los destinos, también Mercosur, un poco más con mayor importancia de otros países, como en el caso de Colombia, que esto es para el 2016 también.
y que no es todos los años lo mismo. Sí tenemos los países del Mercosur todos los años constantes siendo los destinos más importantes de nuestras exportaciones. ¿Qué pasa con los reproductores? Aquí quise poner también los números, porque este es un punto quizás importante a tener en cuenta. Como dije al principio, 168 reproductores en un año de exportaciones no es un valor demasiado importante, pero como pueden ver en los últimos años las cantidades son bastante bajas. Alguien me podrá decir, en el año 2012 no fue así. En el año 2012, casualmente, ese pico tiene que ver con una exportación a Venezuela y de ganado lechero. Todos seguramente conocen las exportaciones que se hacían por cuestiones políticas que no tienen que ver realmente con una tendencia de demanda del mercado. ¿Cuáles fueron los destinos para el último año que tenemos contabilizado, 2016? Paraguay, Bolivia en este caso también es esta jornada es básicamente dedicada a ganado de carne. En el caso de Bolivia, mucho de la exportación de animales en pie tiene que ver con reproductores lecheros. Uruguay y Brasil, como ven nuevamente, Mercosur tiene una gran importancia. ¿Cuáles son los mercados de exportación? Esta tabla es una tabla producida por el SENASA, donde figuran, esto no significa que nosotros estemos exportando a todos estos destinos. Estos son todos los países con los cuales tenemos acordados protocolos sanitarios. Como pueden ver, son una cantidad bastante importante. No con todos comerciamos, sí aspiramos a poder comerciar con todos ellos. Y como quizás punto importante, hay algunos que tienen un asterisco, que son protocolos acordados recientemente, el caso de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Kenia, Pakistán, de los cuales recién, esto está actualizado a junio del 2018, o sea que es bien reciente, y muchos de esos destinos todavía ni siquiera hay una demanda concreta. Si vemos un poco los países con los cuales tenemos acordados protocolos en un mapa, podemos ver que países de Sudamérica tenemos acceso con semen, embriones y reproductores sin mayores restricciones. Más que nada, ahí donde ven una N es una negociación que tenemos con Chile, que es uno de los pocos países que tenemos todavía sin protocolo acordado y que se está negociando. Lo mismo es el caso de Venezuela, a partir de su salida del Mercosur, México, Sudáfrica, que también tiene un interés importante para nosotros, o el grupo de naciones euroasiáticas, que se presenta como un gran jugador en la compra de genética bovina en los últimos años. Por lo tanto, estamos trabajando para negociar protocolos con estos países. Tenemos vedado el acceso a Oceanía, fundamentalmente Australia y Nueva Zelanda, con algún tipo de excusas sanitarias. En realidad son barreras no arancelarias de tipo sanitario. Lo mismo nos sucede con Estados Unidos, México parecido, y en el caso de embriones, si bien tenemos abiertos con la Unión Europea, nos exigen que esos embriones sean producidos con semen que provenga de animales libres de aftosa sin vacunación, lo cual es imposible porque ellos ni siquiera reconocen región libre dentro de un país, sino quieren que sea de país libre reconocido por ellos. Por lo tanto, también hay una serie de barreras no arancelarias de tipo sanitario que se utilizan en ese caso. Sí tenemos negociado con Canadá también para la exportación de embriones, y esto después seguramente capaz que Raúl puede hacer algún comentario con respecto al ingreso a mercados, y para nosotros es importante por haber puesto un pie dentro del NAFTA. Bueno,
Si queremos comerciar genética en el mundo, tenemos que conocer un poco cuál es el mercado, si ese mercado crece, si ese mercado está estable. No hay demasiada información. La información que tenemos es a través de algunos trabajos publicados por algunos investigadores en los últimos 20 años. Y podemos ver que el mercado ha ido creciendo, el mercado mundial. En el año 98 se comercializaban 20 millones de dosis, para el año 2006 38 millones por 250 millones de dólares. En el 2011, 50 millones por 370 millones de dólares, para llegar al año 2017 con un volumen, no tenemos la cantidad, porque esas eran estimaciones. Ahora, últimamente, los únicos datos provienen de información de Naciones Unidas, que es a través de volumen de comercio. Por lo tanto, estimamos en 420 millones de dólares el comercio mundial de semen, y los países que tienen la mayor porción son Estados Unidos y Canadá, que tienen el 65% de ese mercado. Luego países de la Unión Europea, el 30%, y solamente queda un 5% para repartir entre el resto de los países. Acá sí vemos un poquito más en detalle, porque queremos conocer un poco más quiénes son los actores en este mercado internacional, contra quiénes tenemos que competir. Vemos que Estados Unidos es lejos el número 1, 40% de las exportaciones de semen, 25% para Canadá, y luego los países europeos. Como vemos acá, Argentina tiene un 0,6%, pero estamos en crecimiento y realmente deberíamos ver la parte positiva de todo lo que tenemos para crecer en este mercado. Acá, a diferencia de los exportadores que están más concentrados, vemos quiénes son los países importadores, que esto nos va a interesar para saber quiénes son los países a los cuales nosotros le podemos vender. Está mucho más atomizado, sigue siendo Estados Unidos el número 1 en comprar semen, Reino Unido, con ninguno de los dos tenemos protocolos sanitarios acordados, y llega China, con quien sí tenemos acordados protocolos y que recientemente hemos tenido una visita del Servicio Sanitario Chino para rehabilitar centros de producción de semen y embriones. Tenemos a Brasil, y acá quiero hacer un pequeño comentario. Brasil importa alrededor de 7 millones de dosis anualmente, de las cuales el 50% son de razas de carne. Según información que ellos mismos nos dan a través de la cámara que nuclea los centros genéticos en Brasil, ASVIA, dicen que nosotros el año pasado le vendimos 370.000 dosis de semen. 370.000 es un poquito más del 10% del semen de razas de carne que ellos importan. Por lo tanto, es uno de los mercados más importantes que nosotros tenemos. Brasil, cuarto importador mundial de genética, lo tenemos muy cerca, tenemos mucha tradición en exportación a ese destino. Por lo tanto, creo que es un país en el cual deberíamos trabajar para tener una mayor presencia. Luego, bueno, acá están otros países importantes con los cuales no tenemos protocolos. En el caso de México estamos negociando y puede ser también un país interesante para nosotros. Como pueden ver, casi el 50% del resto de los países forman ese bloque, o sea, es un mercado muy atomizado, donde todo el resto de los países importa una cantidad muy chica de semen para conformar casi el 50% de los importadores. Con respecto a embriones, esta información es provista por la IETS, la International Embryo Transfer Society. Para el año 2016 es la última que tienen publicada, y hablan de alrededor de unos 960.000 embriones transferidos en el mundo, de los cuales ahí puse el 54% in vivo, porque eso ha ido cambiando en los últimos años, a partir del crecimiento del uso de embriones in vitro.
Como embriones exportados, hablan de 30.000 embriones. Por lo tanto, si nosotros recordamos que exportábamos 2.500, no estamos tan mal. De hecho, ellos, esta información tampoco es una información de aduana, es una información recabada por personas que aportan información a la IETS y que no es total. ¿Quiénes son los exportadores? Nuevamente, Estados Unidos, Canadá. Estos son embriones in vivo y estos son in vitro. In vitro solamente, por lo menos lo publicado hasta el año 2016 por la IETS, son los únicos 2 países que están exportando y que tienen protocolos para la exportación de embriones. Capaz que Carlos después tiene alguna información adicional. Como pueden ver, tienen el 90% Estados Unidos de embriones in vitro y el 10% Canadá. En embriones in vivo, Estados Unidos 43%, Canadá 35% y Argentina el 5.4%. ¿Quiénes son los importadores? Bueno, la Unión Europea, que si bien exporta también es una gran compradora, Asia, Oceanía y Sudamérica. En cuanto a reproductores, acá también tenemos quiénes son los exportadores más importantes en el mundo. También esto es información de Naciones Unidas a través de volumen de negocios, por eso esos números son en dólares. Son 270 millones de dólares. Alemania es el número 1 para el año 2017. Australia, que es un país muy importante a pesar de su lejanía de los mercados, tiene una presencia bastante importante en el comercio de reproductores. Países importadores, Turquía, China, Italia, Federación Rusa. Aquí esto más que nada es como para mencionar quiénes son los actores en este mercado. Nosotros, como vimos antes, tenemos una exportación muy baja, generalmente a países limítrofes, o a los países del Mercosur en general estamos exportando exclusivamente, pero tenemos que saber que existe un mercado mucho más grande y que hay países que lo están aprovechando realmente. Bueno, así formamos en un mapa poniendo quiénes son los jugadores importantes, países exportadores e importadores de cierta relevancia, que es algo que ya vimos, Estados Unidos, Canadá y Europa. Importadores, básicamente Centro y Sudamérica, Asia, África. Y para terminar, un pequeño análisis para ver cómo estamos parados nosotros con respecto a la exportación, porque ya vimos quiénes son los actores, todas situaciones que ya han sucedido. Tenemos que analizar toda esa información y ver cómo hacemos hacia adelante. En esta matriz FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las fortalezas las conocemos todos. Reconocimiento de país ganadero, no hay mucho que decir. Tenemos una genética superior, realmente, que es muy buscada por otros países. Tenemos una tecnología comparada con los países de primer nivel. Y precios competitivos, quizás esto estaba para sacarlo, ponerlo de acuerdo en los últimos tiempos, si el dólar subía o bajaba, no sabía si lo tenía que dejar, pero bueno, creo que por ahora queda. Si vemos las debilidades, que quizás es lo que más nosotros tenemos que atacar, y no ver el medio vaso vacío, sino ver qué posibilidades tenemos nosotros de mejorar. Vemos una situación sanitaria a partir de la aftosa. Si bien somos libres de aftosa con vacunación, con lo cual, como vimos antes, muchos países lo utilizan como una barrera no arancelaria de tipo sanitario para restringir el comercio con nuestro país. También tenemos barreras internas, políticas y burocráticas, tampoco voy a hablar mucho de eso, sabemos todas las trabas que tenemos internamente para hacer cualquier tipo de trámite en este país y los costos que eso acarrea, que muchas veces nos dejan fuera del mercado frente a nuestros competidores que en general no solamente no tienen trabas, sino que tienen subsidios de sus países para la exportación. La interacción Estado-privados, no voy a hablar mucho porque
Raúl seguramente va a tocar ese tema, y las políticas económicas que van y vienen y no tenemos reglas claras a largo plazo. ¿Cuáles son las amenazas? De nuevo, las barreras no arancelarias que nos pueden poner otros países, la competencia internacional, como vimos, muchos países que tienen una presencia importante, los bloques regionales, si estamos fuera de esos bloques es una amenaza, y la globalización del mercado de genética que le da la oportunidad a muchos países de competir contra nosotros. ¿Y cuáles son las oportunidades? Como para terminar, que hay una gran demanda de genética bovina en el mundo, y especialmente una de las cosas más importantes dentro de esa demanda tiene que ver con la necesidad de producción de alimentos de muchos países. La genética es una herramienta muy barata para mejorar la producción y acceder a alimentos baratos. Por eso creo que nosotros tenemos ahí la oportunidad para ingresar en nuevos mercados. Y acá de nuevo, lo que eran amenazas también se pueden convertir en oportunidades para nosotros si es que estamos dentro de ese bloque regional, o la globalización que nos ayude a llegar a determinados mercados que muchas veces eran complejos llegar. Acá hoy se habló varias veces de un poco de la intervención de Juan Bullo dentro de este foro. La verdad que Juan ha sido un gran amigo y un gran compañero con el cual hemos compartido muchísimas horas de reuniones por estos temas que nos convocan del Foro de Genética. Y recuerdo que él una vez me dice, mirá, tenemos que seguir adelante con todo este trabajo que estamos haciendo en comercio exterior, porque es la mejor manera que todas nuestras organizaciones tengan un departamento de comercio exterior propio. Así que esperando que eso se cumpla y podamos llegar a muchos mercados que hoy estamos tratando de llegar, y que se cumplan nuestras intenciones a través del trabajo conjunto. Muchas gracias.